Chinantla tiene alrededor de 460,000 hectáreas. Está considerada como la tercera selva mejor conservada del país y en donde llueve más. Esta parte de la Chinantla, donde se encuentra Soledad Vista Hermosa, es uno de los 2 ejidos en donde se ha confirmado la presencia de Ateles geoffroyi, o monos araña en este caso. Este pueblo vecino están derribando las montañas y por eso los monos están refugiando en una parte más aquí de la Caguay y la parte de la montaña que queda un pedazo. Se han talado miles de hectáreas para implementar actividades agropecuarias. Podemos ir a una comunidad y decirle vamos a conservar. Pero te van a decir, sí, vamos a conservar, pero yo también necesito comer. Necesito llevar el pan a mi casa, necesito comprar comida, comprar ropa, zapatos. La mayoría de los programas de gobierno tienen una temporalidad que no rebasa los 6 meses. Esos 3 días prácticamente me sirven para mantener económicamente a mi familia. Sin la participación de la gente, difícilmente se va a lograr la conservación del mono, de cualquier cosa. Yo era una de las personas que lo negociaba, mataba a la mamá y vendía a las crías. Al ver el gobierno, pues estamos conservando, pues ha de venir algún beneficio para apoyar a cada uno. En este caso, los compromisos son entre los investigadores y los pobladores locales. Queremos ser nosotros el ejemplo de otras comunidades.